Así que pues antes de iniciar, me gustaría primero excusar al licenciado Leonel Aguilar, que pues iba a participar, pero por motivos ajenos a su voluntad no va a poder estar presente hoy con nosotros. Sin embargo, pues por acá Cristina Sandoval, a quienes no me conocen, soy asociada senior de Consortium Legal y entre otras áreas de práctica estoy encargada del área de salud, seguridad ocupacional y ambiente. Y también nos acompaña Astrid Domínguez, ella también es asociada senior de Consortium Legal y es responsable del área de práctica en materia penal y de cumplimiento. Así es que nuevamente bienvenidos a todos, colegas, amigos y clientes. Vamos a dar inicio a este webinar. Tiene pues como objetivo durar 1 hora, así que estaremos dejando un espacio al finalizar nuestra intervención para que puedan formular preguntas y respuestas. Y claro, siéntanse en libertad de formularlas por escrito también en la parte de preguntas y respuestas y vamos a ir tratando de resolverlas conforme podamos y si no, pues al final, como les digo, vamos a tener un espacio específico para ello. Así que pues damos inicio. Aquí les compartimos el índice de lo que vamos a tratar durante la sesión. Básicamente pues una pequeña introducción. Vamos a hacer un pequeño repaso del marco jurídico ambiental que consideramos es de suma importancia para que podamos estar en pleno entendimiento de esas responsabilidades ambientales y obligaciones ambientales que como personas individuales y jurídicas tenemos que cumplir. Posteriormente, pasaremos al apartado de responsabilidades ambientales y consecuencias administrativas y también las consecuencias penales. Y por último, el apartado de recomendaciones y preguntas y respuestas. Por aquí me están diciendo que no se escucha. ¿Ustedes me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Si no, voy a cambiar de audio. ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahí cualquier cosa, por favor, siéntanse libertad también de levantar su mano y participar. Al final, pues queremos que esto sea bastante interactivo. Así que, pues, gracias a todos por confirmar, muy amables. Bueno, entonces una introducción al tema. ¿Por qué responsabilidades en materia ambiental y por qué las consecuencias de incumplimientos? Bueno, durante este año realmente hemos visto un boom en cuanto a inspecciones por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en cuanto a 2 principales obligaciones ambientales que ellos han detectado que lamentablemente no se cumplen a cabalidad en las empresas, se cumplen de forma parcial o incluso no se cumplen. Y eso pues ha destapado que otras instituciones públicas enfocadas en temas ambientales también se involucren en estas inspecciones o monitoreos de cumplimiento. Y lamentablemente el Ministerio Público, a raíz de que tienen una agencia específica de temas penales y un juzgado penal específico en materia ambiental, también durante estos 2 últimos años se ha estado enfocando en iniciar procesos en donde existen supuestos delitos penales y pues como sus asesores legales lo que nosotros buscamos es brindarles una asesoría preventiva. No quisiéramos que ustedes llegaran a nosotros cuando ya tienen iniciado un proceso penal o un proceso administrativo, sino más bien que a partir de este momento ustedes hagan una revisión interna en sus compañías y verifiquen si cumplen o no con estas principales obligaciones ambientales y así evitarnos pues un mal rato en un proceso administrativo o penal que pues más adelante Astrid nos va a comentar y que realmente traen bastantes consecuencias negativas y reputacionales para las empresas, las personas jurídicas e incluso sus representantes legales. Y pues el objetivo del webinar es trasladarles esas o recordarles, ¿verdad? Esas responsabilidades ambientales que hay que cumplir y también pues que tengan conocimiento de cuáles son las consecuencias jurídicas de incumplir con esas obligaciones ambientales, ¿verdad? Entonces, pasamos al marco jurídico, ¿verdad? Que como indiqué en el índice, creo que vale la pena hacer un pequeño repaso del marco jurídico ambiental, que en realidad pues aquí solo es un listado significativo de la normativa ambiental, porque existe diversa normativa que está dividida en diversas leyes que no necesariamente son en materia ambiental, ¿verdad? Pero por lo menos aquí con estas yo consideré que son las que hoy por hoy
son de mayor atención o de mayor foco de interés para las instituciones públicas, como les digo, sin menosprecio de otras más que durante el transcurso de la presentación ustedes van a ir conociendo. Y pues por supuesto que empezamos con la Constitución Política de la República de Guatemala, que pues es nuestra norma principal, ¿verdad? Nuestra Carta Magna. ¿Y qué podemos relacionar de la Constitución Política con el tema ambiental? Bueno, principalmente el principio, o más bien el derecho que tiene el Estado de garantizar y velar por la integridad física y la salud de los habitantes, ¿verdad? El tema ambiental está relacionado con el medio ambiente, recursos naturales y demás, y eso impacta en la salud de los habitantes de la República. Y también en toda la Constitución Política podemos ir encontrando diversos artículos en donde se regulan temas ambientales, como por ejemplo el artículo 97, que regula el medio ambiente y el tema ecológico, ¿verdad? En donde básicamente regula que el Estado, las municipalidades y todos los habitantes tenemos la obligación de preservar y conservar y prevenir la contaminación ambiental, ¿verdad? Conservando el medio ambiente y el tema ecológico. Así que pues todos estamos responsables en ese sentido. También regula temas sobre reforestación, sobre el tema hídrico, sobre el patrimonio, etc. Luego pues está la ley ordinaria, ¿verdad? Que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Esta normativa fue emitida en el año 86 y pues como lo dice su nombre, su objetivo es regular los aspectos para la protección y mejoramiento del medio ambiente. Esta ley trae una obligación importante, ¿verdad? Que está regulada en el artículo 8, en donde se establece la obligatoriedad que tienen las industrias, obras, proyectos o actividades de que antes de iniciar una operación tienen que realizar un estudio de evaluación de impacto ambiental. Y esto es muy importante, pues, tomarlo en consideración porque el objetivo de esa evaluación de impacto ambiental es que como empresarios podamos determinar cuáles van a ser esos eventuales impactos ambientales que mi operación va a desarrollar para el ambiente, ¿verdad? Y tomar las medidas necesarias para mitigar, eliminar o reducir en la manera de lo posible esos impactos ambientales, ¿verdad? También el objetivo principal de ese instrumento ambiental es poder determinar si el proyecto que queremos desarrollar es viable o no en cuanto a temas ambientales. Así que pues hoy por hoy ese es uno de los principales detonantes de incumplimientos en algunas empresas, ¿verdad? Que quizá por ser existentes consideran que eso ya no les aplica, pero más adelante vamos a ir viendo que si no nos aplica, pues el estudio de evaluación ambiental inicial nos aplican pues otros instrumentos correctivos como lo es el diagnóstico ambiental. Por otro lado, pues está el Código de Salud, que también pues está íntimamente vinculado al tema de ambiente. El Código de Salud, si no estoy mal, menciona a la Comisión Nacional de Ambiente, que era el CONAMA, anteriormente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, como el ente encargado de emitir licencias ambientales y otros permisos pues, de carácter obligatorio para ciertas empresas. Entonces, también trae pues, ciertas obligaciones ambientales específicas que vale la pena repasarlas. Por supuesto, la ley de creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Que como les expliqué, antes de que existiera el Ministerio de Ambiente, la Comisión Nacional de Medio Ambiente era la encargada de velar por el cumplimiento ambiental a nivel país, pero ahora pues, es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y su reglamento, ¿verdad? Que regula la parte orgánica del Ministerio de Ambiente y los procesos que se llevan a cabo de forma interna para verificar cumplimientos, para aceptar o denegar licencias ambientales y también el proceso sancionatorio que se lleva dentro del ministerio, que también es de vital importancia que sea de conocimiento de ustedes, ¿verdad? Otra normativa que también es de bastante impacto es el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, que es conocido como el REXA. Realmente este reglamento tiene bastante importancia porque regula al inicio un apartado de definiciones y conceptos en terminología ambiental
lo cual nos permite pues a los abogados poder conocer un poco más sobre los aspectos o denominaciones técnicas que a veces pues no conocemos. Entonces es bastante importante porque nos da ese campo de entendimiento. Y recordemos que el objetivo o el espíritu de la creación de este REXA es precisamente para desarrollar esa obligación contenida en el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, ¿verdad? Que esto es el estudio de evaluación de impacto ambiental. Básicamente el REXA lo que hace es definir qué es ese instrumento, para qué nos sirve, qué debe contener, qué pasa con las empresas existentes que no elaboraron un instrumento ambiental de evaluación inicial, ¿verdad? Nos define cuáles son los instrumentos ambientales predictivos, correctivos o complementarios, ¿verdad? Siendo estos, el predictivo es el estudio de evaluación de impacto ambiental. El correctivo, que quiere decir que es cuando yo ya inicié operaciones y ya generé un impacto ambiental, entonces para estos casos aplica un diagnóstico ambiental. Y en los complementarios podemos denominar, por ejemplo, el plan de gestión ambiental, ¿verdad? Que es un complemento a los otros dos instrumentos ambientales y existe para aquellas empresas que siempre buscan tener mejores prácticas ambientales o que por alguna razón tuvieron alguna actualización en sus instrumentos iniciales. El reglamento de evaluación y control y seguimiento ambiental también regula el apartado de la clasificación de las empresas y actividades según su giro comercial. Esto es bastante importante porque en ese reglamento se obliga a que debe existir un listado taxativo, que ahorita lo vamos a ver y cuál es el objetivo de ese listado taxativo, entre otros temas pues que son de vital importancia. Luego pasamos precisamente a ese listado taxativo de proyectos, obras, industrias o actividades. Este fue emitido mediante un acuerdo ministerial. Tenemos uno reciente que fue publicado el año pasado, que es el acuerdo número 402-2021. En ese listado taxativo podemos encontrar esa clasificación de todas las actividades de obras, industrias, comercios y servicios, y eso nos va a permitir poder identificar, según la actividad que se desarrolla en nuestra empresa, qué tipo de licencia ambiental me aplica, ¿verdad? Recordemos que este listado taxativo no es que haya surgido pues solo por propio criterio del Ministerio de Ambiente, ¿no? Es basado en temas internacionales. Entonces, casi todas las actividades comerciales están ahí encuadradas. Muchas veces nos preguntan, mire, yo solo soy una oficina que presta servicios jurídicos o servicios contables o bancarios, ¿me aplica o no tener una licencia ambiental? Pues basémonos en ese listado taxativo para verificar si estamos o no dentro de esa obligatoriedad, pero en principio sí, bajo ciertos parámetros y ciertas restricciones. No quiere decir que tenemos que cumplir con todo lo que nos establece la ley, pero sí con ciertas particularidades. Así es que pues es bastante importante tenerlo en cuenta y saber de que si por alguna razón mi actividad comercial o industrial no aparece en ese listado, lo que tenemos que hacer es tratar de encuadrarlo a la que más se parezca, y si tenemos dudas, entonces podemos acercarnos al Ministerio de Ambiente y hacer una consulta técnica para que con ellos se logre encuadrar nuestra actividad en alguna actividad pues que sea similar. Otra reglamentación que ha cobrado bastante importancia en los últimos años es el reglamento de descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos. Si bien es cierto, es un acuerdo gubernativo que, como ven, ya tiene bastantes años de existir, o sea, a partir del año 2006. Sin embargo, hoy por hoy podemos confirmarles que se ha vuelto el día a día del Ministerio de Ambiente o incluso del Ministerio Público, ¿verdad? Como saben, este reglamento regula todo lo relativo a los entes generadores de aguas residuales y a quienes reusen aguas residuales o a los entes que disponen de todo el tema de lodos. El objetivo de este reglamento es fijar los parámetros de cumplimientos de los componentes que son vertidos en las aguas que son utilizadas en materia industrial o incluso en un uso ordinario que se le dé en oficinas.
Entonces se tiene que cumplir con ciertos parámetros de cumplimiento, ¿verdad? Entre ellos la demanda bioquímica de oxígeno, el fósforo, el pH, el nitrógeno, entre otros. Y pues a pesar que fue emitido en el año 2006, el objetivo de este reglamento era precisamente regular la existencia de ese cumplimiento de parámetros de forma progresiva, ¿verdad? Porque pues antes no había una supervisión tan exhaustiva en cuanto al desfogue de aguas de las industrias y pues eso definitivamente generaba una gran contaminación en el sector hídrico y otros sectores. Entonces, a partir del año 2011 existen ciertos parámetros de cumplimiento que de forma progresiva, valga la redundancia, se van incrementando, ¿verdad? La última meta o más bien plazo de cumplimiento en cuanto a parámetros ambientales de aguas es en mayo del 2024. Entonces hay que tener pues mucho cuidado con eso, verificar si somos entes generadores de aguas residuales y las desfogamos en el alcantarillado público. Tenemos que verificar si en efecto cumplimos con esos parámetros de cumplimiento. Mucho nos ha pasado que cuando el Ministerio de Ambiente hace sus auditorías de cumplimiento, verifica que las empresas cumplen con algunos parámetros, pero parámetros del año 2020 o del año 2018 o de años anteriores. Hay que tener pues mucho cuidado porque, como les digo, de forma progresiva van incrementándose esos parámetros. El objetivo es que las aguas vayan lo más limpias posibles. Y también aclaro que este reglamento y los parámetros del 2024 aplican ya a las nuevas empresas, ¿verdad? Otra ley importante es la ley de cambio climático, ¿verdad? Esta principalmente es importante porque denota el compromiso que ha adquirido el Estado frente a convenios o organizaciones internacionales que velan por el tema ambiental, el tema atmosférico, entre otros asuntos. Y el reglamento para la gestión integral de residuos y desechos sólidos comunes. Este también es un acuerdo gubernativo relativamente nuevo, fue publicado el año pasado, es el acuerdo gubernativo número 164-2021, y pues como lo dice su nombre, regula toda la gestión integral de desechos y residuos sólidos comunes, estableciendo pues de primer momento que todos los que generamos residuos y desechos sólidos, o sea, esto es todos los habitantes de la República, en nuestras casas, en oficinas, en industrias, tenemos que clasificar de forma primaria esos residuos y desechos. Esto es la clasificación en orgánico e inorgánico, y ahí vamos a ir viendo más adelante que tenemos un plazo de cumplimiento para la clasificación secundaria, ¿verdad? Y el reglamento de salud y seguridad ocupacional, que también pues es de vital importancia, porque si bien es cierto, pues aplica en centros de trabajo con trabajadores y demás, pues en todo proyecto o industria, pues es un centro de trabajo, porque ahí tenemos trabajadores y empleados, y hay temas ambientales que hay que cumplir. Por ejemplo, este reglamento regula temas sobre el ruido, sobre la contaminación del aire y otros aspectos que pues es importante considerarlos en nuestra organización. Aparte de esa normativa general, que como les dije, solo son pinceladas de la normativa ambiental, también es importante que consideremos el marco jurídico que nos aplica por sector, ¿verdad? Y esto va a depender de la industria o del giro comercial de nuestras empresas. Por ejemplo, las empresas cuyo giro comercial está relacionado con productos forestales, le aplica una norma específica, ¿verdad? La ley forestal y la normativa específica o la normativa técnica del Instituto Nacional de Bosques, del INAH. Entonces, pues ahí mucha atención con toda esa normativa. También empresas dedicadas al tema de energía, hidrocarburos y minería, además de la normativa ambiental, les aplican normativa específica del Ministerio de Energía y Minas o incluso de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entre otras. También áreas protegidas y biodiversidad, ¿verdad? Esto también es importante considerarlo porque dependiendo de la ubicación de nuestro proyecto, puede que estemos dentro de un área protegida o estemos cerca de biodiversidad, que es considerada que es de interés nacional. Tenemos que cumplir con la ley de áreas protegidas y con la normativa técnica del
la Comisión Nacional de Protección de Áreas Protegidas, el sector hídrico, aquí pues un tema importante. La Constitución Política de la República de Guatemala regula el tema del recurso hídrico y obliga a que se genere a que se emita más bien una ley ordinaria de aguas. Hoy por hoy no existe una ley ordinaria que regule el tema de aguas. Sin duda, pues se debe a varios temas, no sabemos si de intereses políticos o privados, pero hay que estar pendientes, ¿verdad? Porque próximamente debería de ser emitida una ley de ese tipo y pues sin duda esto va a impactar a todas las industrias. Sin embargo, aunque no exista una ley ordinaria como tal del recurso hídrico, hay que contemplar la normativa reglamentaria, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, este reglamento de aguas residuales y también, por ejemplo, las municipalidades que están cerca de cuencas, ríos, lagos, etcétera, están obligadas a tener cierta normativa municipal que impacta pues a las empresas y proyectos que están establecidas dentro de esa circunscripción municipal. Entonces es normativa muy específica que hay que considerar. También en cuanto al sector municipal, se coloca acá porque pues los municipios dentro de sus facultades y obligaciones está la de regular el ornato y temas ambientales y de salud para las personas que viven y residen en esta circunscripción municipal. Entonces, pues la municipalidad tiene esa autoría para poder emitir ordenanzas municipales y dentro de ellas hay reglamentos que regulan aspectos ambientales de ruido, de desechos, del recurso hídrico. Entonces, definitivamente hay que considerarla. Las guías ambientales, que si bien es cierto no es una obligatoriedad de cumplimiento, permiten a ciertos sectores poder tener de fácil acceso toda la normativa consolidada o en su mayoría la normativa consolidada aplicable por cada sector y por supuesto las buenas prácticas que superan a veces el cumplimiento obligatorio normativo. Aquí podemos exponerles algunos ejemplos de guías ambientales. Si no estoy mal, creo que hay 8 o 12 guías ambientales aprobadas mediante acuerdos ministeriales. Y bueno, luego pues de haber hecho un repaso muy general a la normativa ambiental, yo creo que podemos resumir aquí en estos 6 puntos las principales obligaciones generales o responsabilidades en materia ambiental en el sector corporativo. Como les mencionaba al inicio, el estudio de evaluación del impacto ambiental, que es el punto toral que hay que considerar cada vez que iniciemos un proyecto, cada vez que modifiquemos alguna situación en nuestra industria, ¿verdad? Cualquier actividad nueva que realicemos, cualquier modificación a la estructura, etcétera. Los instrumentos ambientales, ¿verdad? Que entre ellos se pueden mencionar las resoluciones aprobatorias de esos estudios de evaluación de impacto ambiental, la licencia ambiental, que pues tiene cierta vigencia, puede ser de 1 o hasta 5 años, hay que mantenerla siempre vigente. Los compromisos ambientales adquiridos, que son los que son conocidos en esas resoluciones aprobatorias de los instrumentos ambientales. Aquí mucho ojo, porque las empresas asumen que por tener ya el instrumento ambiental aprobado y la licencia, ya con eso cumplen en todo lo ambiental. Pero no, realmente eso solo es el inicio del compromiso que adquirimos, porque dentro de esas resoluciones aprobatorias están definidos los compromisos ambientales, que muchas veces son obligaciones que van mucho más allá de las obligaciones establecidas en normativa ordinaria y que realmente el compromiso ambiental es de cumplimiento obligatorio, o sea, se vuelve ley. Entonces es muy importante que en las empresas conozcamos esos compromisos ambientales y tengamos un monitoreo adecuado del cumplimiento de los mismos. El estudio técnico de aguas residuales, que básicamente aplica para todas aquellas empresas que son entes generadores de aguas residuales o que posean plantas de tratamiento de aguas. El estudio técnico de aguas residuales tiene que renovarse cada 5 años y tiene que estar a disposición del Ministerio de Ambiente cada vez que lo requiera. El manejo y disposición de desechos en nuestra organización, ¿verdad? Contar con la autorización municipal para disponer de esos desechos y demás. O bien si en nuestra empresa generamos desechos peligrosos o tóxicos, pues contar con empresas que estén autorizadas y cuenten con sus licencias de salud y ambiental para poder disponer de esos materiales peligrosos.
Importante también contar con el resultado del monitoreo de las aguas residuales, ¿verdad? Esto también aplica a los entes generadores de aguas residuales que van para alcantarillados públicos. Tener nuestros resultados de monitoreo que según la ley tienen que ser 2 al año. Y por supuesto, pues otras licencias y permisos que sean emitidos por otras instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, entre otros. ¿Qué consideraciones importantes podemos trasladarles para el año 2022 en cuanto a aspectos ambientales? Bueno, el registro de los entes generadores de aguas residuales en el Sistema General de Entes Generadores de Aguas Residuales durante todo el año 2022, dependiendo de la ubicación de nuestro proyecto, tenemos que inscribirnos en este registro. Básicamente solo un tema de registro simple, no hay que presentar ninguna documentación sujeta a revisión. El tema de residuos y desechos, que como les comentaba, este reglamento para la gestión integral de desechos y residuos define una clasificación primaria, ¿verdad? De orgánicos e inorgánicos, que es de carácter obligatorio desde el 11 de agosto del 2021 por 2 años. Es decir, que cuando ya pasamos los 2 años, es decir, 11 de agosto de 2023, ya no es la clasificación primaria la que nos aplica, sino que va a existir una clasificación secundaria. Esto es que los productos también puedan ser clasificados por plástico, por multicapa, metales, entre otros. El tema de aguas y lodos, que es lo que platicábamos del reglamento de aguas residuales, que hay parámetros de cumplimiento obligatorio al mayo de 2024. Y con los instrumentos ambientales, el REXA también regula un plazo de regularización de instrumentos ambientales a más tardar para el 16 de diciembre de 2022, con el objetivo de que las empresas que no tienen todavía su instrumento ambiental lo puedan presentar antes de esa fecha sin estar sujetos de la multa de hasta 100,000 quetzales, sino solo pagando una multa de 5,000 quetzales. Bueno, luego de haber hecho ese repaso súper general en materia ambiental, pasamos rápidamente a las consecuencias administrativas de incumplimiento, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si no cumplimos con alguno de los temas que anteriormente les compartimos? Bueno, debe existir un proceso administrativo ambiental, ¿verdad? Si se llega a detectar algún incumplimiento, aquí la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente regula de que toda acción o omisión que contravenga esas disposiciones va a proceder como una infracción y se sancionará administrativamente de conformidad con los procedimientos regulados en esa ley, sin perjuicio de los delitos que contempla el Código Penal, ¿verdad? O sea, aquí un proceso administrativo es totalmente indistinto a un proceso penal, ¿verdad? Los dos pueden ir al mismo tiempo, ya esto nos va a comentar y compartir experiencias de ese tema. Identifiquemos cómo inicia un proceso administrativo ambiental. Bueno, pues el mayor detonante de los procesos administrativos son las denuncias ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? En nuestra práctica hemos visto que así inician a través de muchas denuncias anónimas, ¿verdad? Que puede ser por vecinos, por empresas aledañas, también por denuncias impuestas por las municipalidades, ¿verdad? Las municipalidades sí tienen ciertas facultades de verificación, pero no de sanción en cuanto a temas ambientales per se. Entonces las municipalidades se vuelven actores de estos procesos administrativos. También otras instituciones, ¿verdad? Como el Ministerio de Salud, el INAV, el CONAP, el Ministerio de Energía y Minas, incluso la PGN. También pueden darse estos procesos por inspecciones de oficio del Ministerio de Ambiente o monitoreos de cumplimiento que se derivan de los compromisos ambientales. ¿Cuáles son las sanciones administrativas a las que estaríamos sujetos por algún incumplimiento en materia ambiental? Pues aquí están como de menor a mayor, ¿verdad? Esto no significa que tengamos que pasar por el paso 1 y 2 para poder llegar al 5. No, si el impacto ambiental es grave y el daño ocasionado al ambiente es grave, inmediatamente pueden iniciar un proceso sancionatorio para la imposición de multas, ¿verdad? Pero si el impacto es leve o es algo que realmente no genera pues mayor contaminación y es totalmente corregible, pues puede proceder solo una advertencia por escrito por parte del Ministerio de Ambiente, así como un tiempo para la corrección del mismo. Puede existir una suspensión de actividades, aquí mucho ojo, ¿verdad? Porque es casi que detener el corazón de nuestras empresas
por una eventual suspensión, que puede ser por tiempo indefinido. Un comiso, si se logra determinar que hay materiales que son nocivos para el ambiente, también pues el Ministerio de Ambiente puede ordenar el comiso y pues disponer de esos materiales, incinerarlos o hacer lo que ellos consideren adecuado. También pueden ordenar la modificación o demolición de construcciones si se logra determinar que no se cumplió con temas ambientales y esto está generando daños adversos al ambiente. Y la imposición de multas u otras medidas que ahorita vamos a conocer de cuánto pueden significar esas multas. Las multas administrativas son categorizadas en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente por unidades, ¿verdad? Unidades de multa que corresponde cada unidad a 100 quetzales, más un monto que se le suma de un tipo de cambio que se realiza entre el dólar y el quetzal. Pero básicamente regula que debería de ser, por ejemplo, por no cumplir con el estudio de evaluación de impacto ambiental, con una multa de 5 a 100,000 quetzales, y esto se va a definir dependiendo de la categoría del proyecto, ¿verdad? Aquí las categorías de proyecto son dependiendo del tipo de impacto que tienen, medio, bajo, alto. También están las multas por incumplimiento de los compromisos ambientales, que estas multas serán impuestas entre 50 a 750 unidades de multa por cada incumplimiento, ¿verdad? Por cada compromiso ambiental. Y también hay una particularidad, ¿verdad? Que es la que desata y muchos temas de bastante importancia porque hay una discrecionalidad que se les otorga al Ministerio de Ambiente y a sus personeros de poder determinar una multa de acuerdo a la magnitud del daño ambiental ocasionado. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la magnitud del daño ambiental? Bueno, la ley regula 4 aspectos importantes que tienen que contemplar, pero les da libertad de poder determinar esas multas. Y créanme que hemos conocido multas multimillonarias, ¿verdad? Que no tienen en algunos casos razonabilidad, pero pues la ley les otorga esa discrecionalidad, así que mucho cuidado. También mucho cuidado con decir, me sale más barato pagar la multa que corregir el tema. Aquí pues la ley hace una anotación muy importante que establece que si después de la multa pasan 6 meses y no se cumple con la obligación ambiental, el Ministerio de Ambiente puede incluso ordenar la clausura de actividades o de la licencia ambiental de determinada operación, lo que le va a permitir, más bien lo que le va a prohibir seguir operando. Entonces, eso es lo más importante. Y por último y rápidamente, el proceso administrativo, ¿verdad? Que se lleva a través de los plazos incidentales establecidos en la ley del organismo judicial y también algunos plazos que son tomados de la ley de lo contencioso administrativo. Se tiene que dar audiencia a la parte denunciada por 2 días, ¿verdad? No significa que la multa la vayan a imponer de forma inmediata, sino que se les da 2 días para que puedan comparecer y ejercer su derecho de defensa. Se puede dar o no la apertura a prueba por 8 días. Y por último, la emisión de la resolución en un plazo de 3 días. Por supuesto que estos son días que pueden significar años, meses, ¿verdad? Los procesos administrativos actualmente tienen un tiempo de 1 año, 2, 3. Hemos conocido casos que han durado más y otros que han durado menos también. Y pues por supuesto que si no estamos acorde con lo que se emita en la resolución, proceden los recursos de revocatoria y reposición en el plazo de 5 días y oportunamente pues el proceso contencioso administrativo, así como otras acciones de materia constitucional en caso pues no estuviéramos de acuerdo o se vulnera algún derecho en la emisión de esas resoluciones. Ahora pues ya pasamos al apartado de las consecuencias penales. Así que dejo en el uso de la palabra a mi compañera Astrid Domínguez para que nos comparta sus comentarios y apreciaciones del tema. Buenos días, muchas gracias. Disculpen aquí el cambio de lugar, pero estamos aprovechando con Cristina a estar las dos juntas. Pues básicamente lo que queremos explicarles es, así como Cristina les mencionaba, que existen aspectos administrativos, una consecuencia por incumplimiento, también se pueden tener consecuencias penales. Unos aspectos relevantes que vale la pena comentar con ustedes son básicamente, como mencionaba Cristina, la existencia de un juzgado especializado en materia ambiental
a nivel de los municipios del departamento de Guatemala. Este es como un tema piloto, ¿verdad? Inclusive revisando cómo fue que inició la creación de este juzgado. Empezó como un juzgado especializado para juzgar a funcionarios públicos, luego hubo algún tipo de impugnación y entonces dijeron, bueno, entonces ahora convirtámoslo en un juzgado especializado en tema de ambiente. Cuando uno ve las modificaciones del acuerdo, pero pues básicamente, como es de reciente creación, tienen agendas de audiencias muy amplias, ¿verdad? Las audiencias son bastante continuas, son jueces especializados los que atienden los temas. Eso quiere decir, por ejemplo, que a nivel de Guatemala, la Fiscalía de Ambiente del Ministerio Público tiene su propio juzgado para gestionar autorizaciones, solicitudes, audiencias de primera declaración, etc. Y esto pues le dio muchísima más celeridad a los casos y por eso ya pues dejó de ser un tema eventualmente, se podría decir, incidental o que no tenía pues mucha relevancia, a ser un tema que consideramos que ya debería de ser prioritario por la facilidad y el tema tan directo que tiene ahorita la Fiscalía frente al juzgado especializado. El segundo tema, que es un tema relevante también, es el de la Fiscalía especializada en el Ministerio Público. Fiscalías especializadas existen en general en varias áreas departamentales o regionales y aquí en Guatemala hay una que centraliza pues varios de los casos y son enfocados en materias ambientales. Hace poco sufrieron una reestructuración que fue de casos antiguos y casos nuevos. Entonces, a los casos nuevos, porque como están siendo tomados por agentes fiscales que no tienen mayor tema sobre la mesa, también les da más celeridad en la gestión de los expedientes. La nueva gestión del Ministerio Público o la nueva reestructura es con el objeto de disminuir esa mora que existía. Entonces, también tienen como el interés de solventar los temas ambientales ya en forma más rápida. Y ponía, por ejemplo, entre paréntesis, que existe mucha coordinación interinstitucional. Sí hemos tenido varios casos en donde arman o logran realizar visitas, inspecciones, etcétera, en compañía del Ministerio de Ambiente, en compañía de municipalidades, en compañía de Conred, de CONAP, de ILINAP. Sí tienen mucha facilidad para lograr visitas conjuntas en donde personas de conocimientos técnicos también tienen, ¿cómo se llama? Pues esa facilidad de incluso dar dictámenes técnicos dentro de las mismas diligencias de investigación que realiza el Ministerio Público. Sí están muy fortalecidas, la Fiscalía está muy fortalecida. Les diría que, por ejemplo, a nivel de contexto del Ministerio Público, antes mirábamos muchas conferencias de prensa, muchos artículos, muchas noticias relevantes sobre el tema tributario, que en su momento fue como uno de los prioritarios, y ahorita posiblemente tengamos sobre la mesa el tema ambiental. Ahorita ya son diligencias muchísimo más especializadas y mucho más profesionalizadas. ¿Qué pasa también dentro de los temas ambientales judiciales? Es que interviene en forma muy activa la Procuraduría General de la Nación. Tiene un rol muy activo de agraviada y es la que se encarga de hacer las solicitudes de los montos de reparación digna. Aquí, miren, es amplísimo, ¿verdad? Todo este tema, pero en forma general, la Procuraduría General de la Nación siempre había jugado un papel activo en los casos ambientales, pero ahorita más que nunca es bastante activo, ya tiene como su legitimación muy bien puesta en tema ambiental, sacan noticias, boletines de la forma en que han logrado los resarcimientos y también tienen una facilidad que tienen un reglamento para hacer el cálculo de los montos de reparación digna o los cálculos de economía ambiental. Ya existe un departamento especializado en el Ministerio de Ambiente, un reglamento y entonces ejecutan todo lo que establece el reglamento y ya calculan la multa o la reparación digna que debería de pagarse por el hecho que es motivo de investigación. Un punto también aquí interesante es que en experiencia, por ejemplo, hace 5 años o un poco más, las multas por incumplimiento en parámetros de agua estaban, por ejemplo, en 75,000 quetzales, ¿verdad? Era como
incluso muy abstracto, no estaba el reglamento vigente, entonces era mucho el cálculo que lo hacía la PGN, pero ahora este mismo incumplimiento de un parámetro con instrumentos ambientales vigentes, pero incumplimiento de un parámetro en tema de agua, se ha calculado, por ejemplo, en 700,000, 500,000. Entonces, ya los cálculos de las multas también han variado en mucho y por eso el rol tan activo y de tanto interés de la PGN para poner en práctica y para ejecutar estos temas de reparación digna en tema de economía ambiental. Otro punto interesante es que las entidades a cargo de la fiscalización ambiental se han equipado mejor. Y aquí, como para hacer también un poco más de contexto, miren, la reparación digna, eventualmente la PGN lo que hace es pedirla a favor de alguna institución para fortalecer el tema ambiental. Entonces va a ser un tema cíclico, ¿verdad? A medida en que vayan logrando la recuperación de los temas ambientales, más se va a fortalecer el tema institucional. Porque ya hemos tenido multas que van diseñadas o van enfocadas a equipar los laboratorios del Ministerio de Ambiente, en equipar al INASIF, en equipar alguna otra institución, a los policías, en la compra de drones, etcétera, ¿verdad? Entonces, este tema de reparación, que usualmente se logra porque hay un criterio de oportunidad usualmente, está fortaleciendo aún más a las instituciones, porque ya tienen mejor equipo, tienen muchísimas más facilidades, ya lograron, por ejemplo, de parte del Ministerio de Ambiente, laboratorios en específico, ya no tienen que esperar al Laboratorio Nacional de Salud, y ahorita inclusive el Ministerio Público tiene en la mira equipar mejor al INASIF para que logren tomar muestras 24 horas y logren tomar los resultados también en un plazo de 24 horas para que no se vean limitados en tema de horarios. Esto en sí pues se va enfocando a un tema de profesionalización, de conocimientos técnicos y que tienen mucho interés en lograr solventar los expedientes ambientales. Otro aspecto relevante es posiblemente un tema de contexto, pero si uno lo va mapeando, es que el tema ambiental ha tomado mucha más relevancia que antes. Antes mirábamos, por ejemplo, responsabilidad social, el tema del interés en lograr reciclajes, en temas muy genéricos, ¿verdad? Que todos teníamos el interés, pero ahorita creo que ya es muy evidente el tema de negocio sostenible, ya el tema reputacional, así como impactaba en su momento en temas tributarios, impacta en otro tipo de delitos, también va a impactar en temas ambientales, ¿verdad? Ya cualquiera o alguien que eventualmente dice, mire, esta persona está contaminando, pues también genera ya un impacto reputacional que vale la pena también tener medido dentro de los mapeos de riesgo que tengamos de las entidades. Si vemos, inclusive yo haciendo recuentos, hay noticias bastante relevantes que van tomando como interés con relación a ríos contaminados, animales que aparecen muertos, todo el tema, por ejemplo, ahorita de lluvias, que van tomando el tema que es por el cambio climático, erosiones que vemos que se están abriendo hoyos en todos lados, ¿verdad? Emisiones contaminantes que ya van, por ejemplo, miren qué tipo de humo están sacando, ¿verdad? Todos toman video, toman fotos. Entonces, sí es un tema que poco a poco va tomando mucha más relevancia dentro de nuestro contexto. Luego, otro aspecto relevante, no vamos a entrar mucho a detalle, es que hay acciones u omisiones que son sancionadas fuertemente. No son sanciones de multa, no son faltas. Existen inclusive delitos que están sancionados hasta por 10 años de prisión. Entonces también vale la pena tenerlo mapeado nuevamente como un riesgo que sí es bastante alto. Los montos también de reparación digna, lo que les comentaba, han variado en mucho, en el sentido de que los cambios en los montos han sido mucho más altos. Y también existen criterios por parte del Ministerio Público que además de la reparación ambiental que se le otorga a la PGN a través de alguna institución, también hacen solicitudes de reparaciones sociales. Y eso usualmente ha ido a favor de la policía especializada en apoyar al Ministerio Público en sus diligencias.
Y el último punto de interés es que existe muchísimo interés en la resolución de estos temas a través de medios alternos de resolución del conflicto. Aquí es un criterio de oportunidad. Si veíamos antes en el tema tributario, todos terminaban pagando, etcétera, otorgaban sus pensiones, aquí tienen mucho interés en los criterios de oportunidad. ¿Por qué? Porque según la Fiscalía y los jueces especializados, el objeto de este tipo de litigios es un tema pro natura, ¿verdad? Algo que eventualmente favorezca al medio ambiente. Entonces, la sanción penal en sí no es como de mayor interés, les podría decir que alguien pues, permanezca en prisión, etcétera, sino que el criterio de oportunidad a lo que orilla es a acreditar que el daño ya no se está cometiendo. Eso quiere decir, si en nuestras aguas habían parámetros altos, acreditar que los parámetros ya son de conformidad a la reglamentación, que si no teníamos alguna licencia, entonces la hayamos gestionado, en cualquier cantidad de cosas en que acredite que el daño ya no continúa y básicamente que se repare el daño, que se repare en tema de aguas, que se repare en tema de bosques, que se repare en tema de animales, pero es una de las miras principales y que usualmente nos van a ofrecer para resolver este tipo de expedientes. Contingencias penales muy genéricas, solo para que les vaya sonando, ¿verdad? Que no todo va a ser administrativo, que no todo va a ser un tema de multas. Son las contingencias penales que aparecen muy en general. Si quieren, luego les podemos mandar con Cristina algún tema como algún documento con esta información bien condensada para que tengan como mejor mapeado las consecuencias. Pero, por ejemplo, ahorita podríamos decir que el delito, hay delitos, una descripción muy en general, pero tenemos varios asuntos. Por ejemplo, está la explotación ilegal de recursos naturales. Aquí hay un cruce con el Ministerio de Energía y Minas, quién determina qué, pero es un tema delictivo. Contaminación, que es emanaciones en general, ¿verdad? No dice como, no limita o no establece como los verbos rectores en específico en cuanto a parámetros, pero sí establece que quien contaminare, eso quiere decir quien exceda los parámetros regulados en forma administrativa, aire, suelo, aguas, o sea, amplísimo, ¿verdad? Aire, cualquier emanación, suelo, cualquier tema que se vierta en suelo, aguas, y establecen mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas, desechando productos que puedan perjudicar animales, bosques o plantaciones. Entonces, es un tema definitivamente amplio. Contaminación industrial, que va en la misma línea, pero dirigido a industrias, dentro del giro de una industria, y lo que hace es aumentar las penas, por ser un tema ya como muy usual en cuanto al giro de la industria. Y otro de los delitos es protección de la fauna. Cazar animales, aves, insectos sin autorización estatal o teniéndola pues exceda en las licencias que le fueron otorgadas. Otro tipo de delitos, aquí los vemos como medio cortaditos, disculpen, pero luego vamos a ir, como les decía, mandando algún resumen, es en la ley forestal. También se tipifican delitos, no únicamente en el Código Penal, hay leyes especiales, como mencionaba Cristina, y existen delitos en contra de los recursos forestales, talar, aprovechar, o sea, ya yo creo que era práctica usual talar árboles que yo tenía dentro de mi propiedad, que había sembrado voluntariamente, pero se tienen que gestionar las autorizaciones necesarias con INAH, con otras autoridades, si así se requiriere. Entonces, cuando es parte de las recomendaciones que también vamos a ver, pero cuando tengamos dudas sobre el uso, sobre la forma correcta, sobre algún trámite respecto al tema ambiental, lo mejor es consultar y agotar instancias, ¿verdad? Antes de tomar una decisión precipitada que pueda, pues, crear esta contingencia, ya sea administrativa o en estos casos penales. También hay tema de incendio forestal, recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación. Aquí se hace alusión a la documentación que emite INAH para otorgar las autorizaciones.
Cambios de uso de tierra sin autorización. También tenemos que estar muy atentos, por ejemplo, si se compra algún tipo de propiedad, qué uso tenía ese suelo, si se le va a hacer un cambio a ese suelo, aquí ya todo pues hay que visualizarlo como recursos que eventualmente se va como acreditando o garantizando que son del Estado y que se puede hacer una modificación sustancial únicamente con autorizaciones del propio Estado. Entonces, por eso hay que tener como ese tema muy a la vista. Tala de árboles de especies protegidas. Hay un listado en CONAP de cuáles son las especies protegidas y la tala de estos árboles lo que hace es provocar sanciones mucho más altas que la tala de una especie no protegida. Exportación de madera en dimensiones prohibidas, ¿verdad? Cuando ustedes ven, aquí incluso es exportación, pero cualquier tipo de movilización de recurso forestal sin documentación también genera sanciones de carácter penal. Y por último, dentro de este listado, para no hacerlo tan exhaustivo, también existe atentado en contra del patrimonio natural y cultural de la nación. Esto a veces lo vemos como muy lejano, pero también hay áreas que han sido declaradas patrimonio cultural. Entonces, las modificaciones no se pueden hacer tampoco muy a la ligera y se tienen que pedir autorizaciones. Hemos tenido casos, por ejemplo, de casas en zona 1, inmuebles también en el antiguo Guatemala, etcétera, donde uno cree que como es propiedad de uno, puede modificarla sin ningún problema, pero existe la necesidad de pedir autorizaciones, en este caso es al Ministerio de Cultura, y también vale la pena agregar que los delitos de naturaleza de patrimonio cultural también los conoce este juzgado especializado. Entonces, también va a lograr celeridad en las solicitudes de las autoridades. Tráfico ilegal de flora y fauna es otro de los delitos. Uno cree que en verdad jamás va a pasar esto en la vida, pero ya hemos tenido requerimientos de información inclusive donde personas individuales quieren pasar por una aerolínea, por ejemplo, a un loro, a una especie protegida, y no se puede, ¿verdad? Entonces, sí existen casos de tráfico ilegal de flora y fauna, todavía pasan, y existe flora y fauna que requiere de autorizaciones para poder ser transportada, vendida, etc. Y lo otro, en cuanto a áreas protegidas, usurpación de áreas protegidas. Hay muchas veces también que se han tenido casos en donde se hace la compra o propiedad nuestra, pero está dentro de algún área protegida. Entonces requiere también un tipo de manipulación o de uso o de autorizaciones previas para poder entrar a esas áreas y aprovecharlas en forma total, ¿verdad? Aunque sean propiedad eventualmente nuestra. Y en esta línea, pues creo que son, como les decía Cristina, ¿verdad? Hay muchísima más regulación que podríamos explicar, hay temas que podemos ahondar muchísimo más. El tema, por ejemplo, si vamos a ir viendo, hay temas en que no necesariamente se tiene que agotar la vía administrativa para lograr iniciar aspectos penales. Hay otras instancias en que sí es necesario primero hacer o sea, lograr agotar esas vías administrativas para luego ingresar a lo penal, pero un tema pues va como muy ligado al otro. Si queremos decir algún tipo de resumen sobre temas más usuales que hemos tenido últimamente en los que deberían de prestar más atención, ha sido tema de aguas. O sea, miren, hay muchas industrias que operaban en forma muy normal con fosas sépticas, con plantas de tratamiento muy pequeñas, pero ya no es suficiente, ¿verdad? Hay que acomodarse a estas nuevas obligaciones y sí vale la pena. Teníamos varios en que tenían el pendiente de autorizar la planta de tratamiento, el pendiente de realizar la gestión ambiental. Creo que ahorita, dentro del contexto que hemos estado mencionando, vale la pena incluirlo dentro de las prioridades que requieren una regularización. Entonces, ¿cuál va a ser alguna de nuestras recomendaciones? Es conocer y gestionar adecuadamente sus obligaciones ambientales. Cristina les mencionaba los listados, les mencionaba la ley de mejoramiento ambiental, este reglamento de aguas residuales que existía hace muchísimo tiempo, pero creo que
no nos había interesado a casi nadie mucho, pero ahorita lo que sí es necesario es analizar el tipo de entidad que soy, conocer qué obligaciones ambientales eventualmente debo de cumplir y luego gestionar esas obligaciones ambientales. Sí vale la pena regularizar todo lo ambiental antes de ejecutar cualquier tipo de obra o de continuar trabajando. Es de mucho impacto. Aquí en tema, también en tema penal, creo que vale la pena otro asunto que se relaciona en sí a la estructura de la entidad. Como en todos los casos penales, aquí usualmente a quien llaman es al representante legal de la entidad para que responda por estos ilícitos de naturaleza ambiental. Entonces, así como en diferentes áreas hemos sugerido alguna estructura o algún programa de cumplimiento muy básico, ¿verdad? Que eventualmente sea el de mapear las obligaciones, delegarlas a las personas que tienen como la posibilidad de gestionar estas obligaciones, sí vale la pena hacer ese mapeo, ¿verdad? Entonces, es necesario que a lo interno, para no exponer mucho al representante legal de la entidad, porque al final va a ser al quien pretendan llamar, tengamos bien mapeadas las obligaciones y tengamos bastante delegadas las obligaciones. Que la persona a quien se le delegue esa obligación ambiental también posea recursos para poder gestionar esta obligación ambiental. No va a ser posible que delegue yo, por ejemplo, a alguien la obligación de mantenernos al día en los temas ambientales, pero que no le autoricemos presupuesto para que inicie a construir la planta de tratamiento. No. Debería de ser el personal adecuado con el presupuesto adecuado para lograr el cumplimiento de las obligaciones. De lo contrario, aquí va a ser como en la mayoría de casos penales, el llamado a lograr o a solventar esa responsabilidad va a ser el representante legal inscrito del momento en que se tome la muestra. Ya estamos sobre el tiempo, entonces otra de las recomendaciones sería obtener licencias y permisos necesarios para actuar y operar de conformidad al alcance y la vigencia de las mismas. No creamos que es suficiente tener uno de algunos instrumentos autorizados, en que yo empiezo con uno y luego me pongo al día. Lo ideal, como con cualquier tema, es tener la licencia y los permisos para lo que yo voy a hacer en realidad. Otro aspecto que recomendamos es que en caso de duda sobre aspectos de interpretación técnica, se agoten instancias administrativas previamente. Se generen alertas y se le dé seguimiento a este tipo de procesos administrativos. A veces tenemos procesos administrativos, pero sí, es un tema de ruido, es un tema de emanación. Era una queja de algún vecino inconforme, pero esos son los que eventualmente escalan después al tema penal, porque ven que en lo administrativo no logramos solventar y entonces interponen una denuncia en el Ministerio Público o de lo más fundada o en forma anónima o instan a que la autoridad, el Ministerio de Ambiente, el INAB, etcétera, emita o interponga la denuncia en contra de esta persona. Y si la operación de la entidad genera impactos altos al medio ambiente, tener una persona a cargo de la gestión de estos riesgos, ¿verdad? Usualmente no habíamos logrado encontrar como personas encargadas del tema ambiental y ahorita frente a este contexto pues ya hemos visto que ha sido necesario lograr esta delegación de responsabilidades y que hay una persona que vaya cumpliendo todas las obligaciones que tiene la entidad frente a las distintas instancias ambientales. Esto sería básicamente lo que teníamos preparado con Cristina. Desconozco si hay algunas preguntas y respuestas. Vamos a ver. El tema de regularizaciones. Hay una pregunta sobre regularizaciones de la ley. Ahí va a contestar Cristina. Sí, gracias por su consulta. Básicamente dice, ¿qué sucede con las entidades que se crearon antes del decreto 6886? Sí, de la Ley de Protección y Mejoramiento en Materia Ambiental. En mi opinión,
se deben de regularizar con lo que indica la propia ley, pero ¿tiene facultad el MAN para multarlas? Bueno, le comento que hemos tenido varios procesos administrativos en donde el MAN exige tener el estudio de evaluación de impacto ambiental en empresas con anterioridad a la creación de esta ley, ¿verdad? Antes del año 86. Ahí lo que procede es definitivamente explicar y demostrar que la empresa fue creada antes de ese tiempo. Entonces, un estudio de evaluación de impacto ambiental no se detiene, pero para eso existen los instrumentos ambientales correctivos, que son los que aplican para las empresas existentes. En este caso, lo que le aplica a esa organización es la obtención de un diagnóstico ambiental que puede ser de alto impacto o bajo impacto. Eso dependerá de su categoría y de las actividades que ustedes realizan, pero en este caso entonces no nos aplica un instrumento ambiental predictivo, sino un correctivo, ¿verdad? Al final, pues todas las empresas existentes o no, o futuras, más bien, están obligadas a tener medidas y más bien mapeadas esos impactos ambientales, ¿verdad? Aquí lo importante es conocer cuál es el instrumento que nos aplica según la temporalidad. Vamos a ver, aquí dice otra consulta, dice: ¿la obligación de contar con un estudio de impacto ambiental es aplicable a todo tipo de negocios o únicamente a aquellos que por su naturaleza representan un riesgo de contaminación o daño ambiental? Julio, usted puede resolver esa consulta consultando, valga la redundancia, en el listado taxativo, en donde aparece determinadas todas las industrias, actividades y servicios. Veamos si la actividad de su empresa encuadra en alguna de ellas. Y dependiendo de lo que establezca el listado taxativo, usted puede verificar si nos aplica o no un estudio de impacto ambiental o licencia ambiental, ¿verdad? Ahí hay ciertos parámetros que tenemos que ver. No solo basta con decir, aquí aparece esta empresa que se dedica a textil. Hay varios factores, por ejemplo, número de empleados, no sé, horas de operación en el día, etcétera, y con eso usted va a poder resolver su consulta. Las empresas que generan bajo impacto ambiental normalmente son categorizadas como tipo C, que son conocidas como de categoría CR, que significa que solo se registran en el formulario de actividades de registro que está publicado en la página web del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Básicamente, entonces, ¿qué significa esto? Que si su actividad no está sujeta a una licencia ambiental o a un instrumento ambiental per se, únicamente está obligada a hacer el registro en ese formulario que es conocido como el FAR, y ese, como les digo, lo encuentran en la página web del Ministerio de Ambiente. En cuanto a Sergio, vamos a ver, pregunta, ¿cuáles serían las principales convenciones internacionales aplicables en materia ambiental? Bueno, realmente hay varias convenciones en materia ambiental, unas que fueron las principales, ¿verdad?, que fueron suscritas en Ecuador. Tenemos también varios principios de la ONU, objetivos de desarrollo sostenible también son aplicables. Es un listado bastante amplio, Sergio, pero con mucho gusto voy a tomar, si gusta, nos puede enviar un correo electrónico. Lo puede enviar a la persona que les compartió la invitación. Si no, por aquí ya estamos compartiendo nuestros correos. Por favor, escríbanos y con mucho gusto le comparto el listado. Y bueno, las demás preguntas fueron respondidas oportunamente. Así que pues muchísimas gracias a todos por su participación y haber hecho este espacio. Este pues es solo uno de los inicios de estos webinars en materia ambiental que pues hemos visto que son bastante pedidos por los clientes. Así que estén atentos. Tenemos pensado hacer otro evento en donde vamos a invitar a personeros del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Así que oportunamente les estaremos compartiendo la invitación. Gracias a todos y ha sido un gusto compartir el panel contigo. Que pasen un muy feliz día y estamos para servirles. Hasta pronto.